¿Qué tal, queridos amigos? Aquí saludándolos nuevamente. Soy Jorge Mares, fundador y presidente de Fundación para un Curso Milagros México. Y continuando compartiendo con ustedes algunas generalidades sobre los principios de un curso de milagros y en el afán de que participen con nosotros en los nuevos cursos que vamos a iniciar ya en unos días, ¿sí? Para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que implica el estudio de un curso de milagros, inclusive lo que nos da a ganar. Pero continuando con estas pequeñas recomendaciones, ya el comentario sobre todo ya he hecho algunos. Quiero además, pues ya anunciarte, sí, que empezaremos también con el libro de ejercicios. Son 365 lecciones y cada una, sí, cada una la vamos a tratar de pedagógicamente, ¿sí? Con un estilo que en su lectura de comprensión, en la práctica de su lectura de comprensión, las cosas queden lo más claras que se puedan, lo más entendible que se puedan. Es evidente que sobre la práctica, entonces nosotros entendemos. Eso es una recomendación que el curso hace a todas las personas que participamos en él o que lo practicamos. Entonces, dice el curso que es la práctica la que hace al maestro, no la intelectualización de sus principios. Y yo siempre me voy sobre esa, sobre ese aspecto en mi práctica pedagógica y en mi práctica de docencia, ¿no? Pero bueno, quiero empezar con este importantísimo comentario aquí, ¿sí? En el que, en el que hay una observación, ya en una ocasión había yo hecho unas observaciones en relación al problema de significados que vamos a tratar de resolver. Antes que eso, sí, ahorita voy a comentar al respecto, pero antes que eso, sí, hay dos observaciones que siempre procuro hacer al principio y de todas maneras muy frecuentemente en el transcurso del proyecto, de darle vida al proyecto y de darle vida en nuestras vidas al proyecto. La importancia, y son dos temas muy importantes en este curso, para mí son los definitivos. No sé en la práctica de estos principios si tú frecuentemente, constantemente lo tengas presente. Pero hay dos temas que para mí son definitivos tenerlos presentes. Uno de ellos es la regla para la toma de las decisiones. Es un capítulo que está en el texto, en el libro de texto. Y la otra, también en el libro de texto que se titula Cómo fijar las metas. Bueno, entonces, este segundo del que te platico, cómo fijar las metas, ¿sí? Me parece muy importante porque siempre, siempre les pido a mis nuevos estudiantes y de todas maneras es algo que yo constantemente me replanteo, inclusive me replanteo todos los días, ¿no? Entonces, esta observación, esta enseñanza que trae el curso para todos nosotros de cómo fijar las metas, debe de ser tomado muy seriamente en el transcurso del proyecto, ¿sí? De la vivencia de esos principios, ujú, como en un principio, ¿no? Y yo necesito tener muy claro a qué vengo en un curso de milagros, qué quiero ganar en un curso de milagros, qué quiero obtener, pero también qué estoy dispuesto a dar en el proceso, porque aquí hay que dar, entonces, y dar en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo fijar las metas? Aquí me parece un tema muy importante, porque si yo me siento aquí a practicar y a tratar de vivir estos principios, tengo que tener muy claro, mentalmente hablando, qué es lo que quiero, cuáles son las cosas
que quiero vencer inclusive o que quiero cambiar. Para eso hay que reconocer y hay que tener muy honestos, hay que ser probablemente muy valientes en reconocer aquellas cosas solamente dentro de nosotros o principalmente dentro de nosotros, aquellas cosas con las que creemos que no estamos conformes, ¿sí? Estamos hablando, yo estoy hablando exclusivamente, ¿sí? Mm, cuestiones de carácter inclusive, ¿no? Que obviamente son el resultado, ¿sí? De una manera de ver y de una manera de sentir, no me he cansado de hacer esta observación. Ajá, cuestiones de carácter. Hay que, repito, hay que tener muy claro, y esto hay que replanteárselo constantemente, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero obtener gradualmente con lo que debo de hacer? Entonces, es importantísimo, ¿sí? Que yo tenga muy claro o que yo aprenda a identificar cuáles son las cuestiones de carácter, ujú, sentimientos o maneras de pensar, ujú, que de alguna manera no me están llevando, repito muchas veces, al, al momento o al estilo del momento o a la clase de vida que he querido tener. Los seres humanos necesitamos identificar que tenemos un gran problema, ¿sí? Y el gran y único problema que establece este curso de milagros tiene que ver precisamente con cambiar, ¿sí? O deshacer esos sentimientos, ¿sí? Que no nos colocan en una posición, ¿sí? Sana y que nos ayude a llevar o tener éxito sobre las cosas. Entonces, tenemos serios problemas, probablemente de carácter, o seguramente de carácter, ansiedades, insatisfacciones, celos, envidia, preocupaciones. Tenemos un gran problema de ansiedad en el mundo entero, ¿sí? Tenemos un gran problema de depresión, ¿sí? A todas esas experiencias que no son propias, ¿sí? No son propias del Hijo de Dios tal como Dios lo creó, ajá. Evidentemente son experiencias para el Hijo que no tiene el Hijo por qué vivirlas. Sin embargo, de alguna manera, pues las vive. Entonces, yo me siento en un curso de milagros, ¿sí? Ya sea, me aplico en el transcurso del proyecto, ¿sí? Me aplico, me siento por primera vez, intento, pero tengo que aprender. Y aquí se hace, y se hace al principio, o se toma en cuenta de manera continua. Ujú. Aquí constantemente nos recordamos cómo fijar nuestras metas, ¿sí? Queremos, probablemente queremos deshacernos de una ansiedad, de una culpa, de una insatisfacción, de las razones de una depresión, de las razones de una desesperación, de las razones de sentirse nervioso, de sentirse ansioso, de sentirse incómodo, insatisfecho. Entonces, de alguna manera, sí, nos hace muy bien aprender, porque yo creo que no lo hemos aprendido, aprender a tener muy claro, sí, que a identificar nuestros problemas, yo le llamo problemas de carácter, porque tienen que ver con un carácter. Ujú. Entonces, identificar muy bien eso, ¿sí? Y, y de veras animarse a resolverlo. Ujú. Tener la voluntad de resolverlo. Hay muchas cosas, para mí esto que estoy diciendo es muy importante porque hay muchas cosas, sí, que las personas ocultamos. Somos especialistas en ocultar nuestras cosas, sí, en no sacar a la luz nuestras cosas, en no ser transparentes, no con el mundo, sino en no ser transparentes, inclusive con nosotros mismos. Ajá.
Y ese asunto de no ser transparentes con nosotros mismos, pues hace que no seamos transparentes, pues literalmente con nadie. Entonces, nos encanta como ocultar. ¿Y por qué nos encanta como ocultar? Pues porque seguramente nos sentimos culpables de sacarlo a flote, ya sea de manera personal, ya sea de manera individual o ya sea de manera este, eh, más amplia, ¿no? Hacia otros. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Y necesitamos pues ir poco a poco creando el valor de, de fijar nuestras metas, identificar el problema para que pueda ser resuelto. No ocultar el problema, porque si no el problema interno no se va a resolver. Hay muchas cosas que no hemos identificado, que necesitamos identificar y que son, ¿cómo te diré? Son mm, presencias dentro de nosotros, le voy a llamar así, son presencias que muchas veces no nos permiten mm, pensar correctamente, ¿sí? Funcionar correctamente, actuar correctamente, de tal manera que cada uno de nosotros pues tenga el éxito que se merece. Ya he dicho en otros cortes que tener éxito y vivir bien es un derecho divino. Entonces, el hecho de cómo fijar las metas, aprender a hacerlo para mí es muy importante. Simple y sencillamente, repito, es el ejercicio de aprender a reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Y en medio de eso, o en el transcurso de eso, mi meta en un curso de milagros tiene que estar muy clara, muy, muy, muy clara. Es como si yo me sentara en un examen, voy a hacer un examen y tengo que tener muy claro lo que voy a contestar, lo que voy a decir. Sí, sí, si yo de repente en un momento en mi vida me encuentro terminando, por ejemplo, mi tesis en la universidad, voy a hacer mi examen profesional, probablemente esté yo haciendo un examen para ganar una notaría, ¿no? A lo mejor estoy siendo una persona, sí, que quiere ganarse un certificado para volar aviones, un médico para ganarse un reconocimiento, ¿sí? A través de un examen para hacer, para operar y ser cardiólogo, por ejemplo, ¿sí? En estas cosas en el mundo, incluyendo en un curso de milagros, ¿sí? La práctica de sus principios, todos necesitamos tener nuestras metas muy, muy, muy claras. Hacia dónde, hasta dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Cómo quiero llegar ahí? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar? Y en ese sentido, en el dar, ¿qué puedo yo entonces, qué tanto puedo yo recibir? Ujú. Entonces, el curso no tiene ningún objeción en darte lo que tú necesites, ya sea de forma o ya sea de contenido. No, no tiene ningún, ¿cómo te diré? El curso a nadie le marca lo que tiene derecho a tener y lo que no tiene derecho a tener. Simple y sencillamente nos ayuda a darnos cuenta, sí, lo que, lo que en realidad todos quisiéramos vivir y obviamente quisiéramos vivirnos a nosotros mismos. Esa meta tiene que estar muy clara. Luego, hay otro tema también, sí, y esto te lo estoy platicando a grandes rasgos. Ya en el salón de clase, ya lo voy a ir explicando paso a paso, detalladamente, para que cada uno, sí, haga los ejercicios conducentes y sepa aquí cómo fijar sus metas. Eso le va a ayudar mucho para que aprenda a forjar, a tener muy claros lo que quiere allá afuera. Otro tema aquí muy, muy, muy interesante y requisito indispensable, pienso yo, para transcurrir o para pasar por un curso de milagros, es
el título del tema es Regla para la toma de las decisiones. Ajá. Y cada uno de nosotros, ajá, necesita tener muy claro, entender y saber, ¿sí? Que nuestra vida moral, ¿sí? Em, Nuestra experiencia de salud interna es el resultado de haber tomado una decisión de sentirse así. Entonces, nuestra vida sentimental, esto aquí lo vamos a aprender a entender y aprender a practicar. Nuestra vida sentimental, ¿sí? Es el resultado de nuestras propias decisiones. No es el resultado de acontecimientos, es el resultado de decisiones. Entonces, y esto lo sabemos muy bien, hay mucha gente que dice, ¿sí? Que está así porque quiere. Y obviamente está así porque así lo decidió. Entonces, en un curso de milagros aprendemos pues a reconocer, a darnos cuenta y a empezar a declarar, ¿sí? Que cuando estamos como estamos es el resultado de que porque así lo hemos decidido. Poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Y que lo podamos entonces identificar muy claramente. Ujú. Es más, a mí me conviene mucho estos eh, estos dos temas, ujú, que yo considero eh, definitivos en el transcurso del proyecto de la práctica de los principios o al inicio del estudio de los principios de este curso, ¿sí? Yo sí lo considero, repito, muy apremiante, muy interesante, porque sí nos encausa mucho mejor desde un principio hacia esos objetivos que queremos entonces vivir con la práctica de estos principios. Entonces, que cada uno de nosotros pueda eh, tener la ventaja y vivir, ¿sí? Este principio de que cada una de nuestras emociones es el resultado de nuestras decisiones. Entonces, uno acaba por entender, repito, que está como está y se siente como se siente, porque así lo ha decidido. Si no se siente bien, por la razón que sea, entonces la puede cambiar. Sin embargo, hay aquí una idea, el otro día estaba hablando de apegos. Sin embargo, estaba yo hablando aquí de una idea a la que estamos tremendamente apegados, ¿no? Y obviamente contradecimos al curso, ¿sí? Diciéndole al curso que nosotros no estamos así porque queremos, sino que nuestro momento emocional adverso, ¿sí? Es el resultado de un acontecimiento, ¿sí? Que se ha desarrollado de una manera inaceptable para nosotros y que por culpa de eso nosotros nos sentimos tristes o incómodos. Y entonces caemos en la tremenda trampa de creer que el responsable de esta carencia de alegría, de esta carencia de satisfacción, de esta carencia de ánimo, de sensación de seguridad, solemos caer en la trampa, ujú, de responsabilizar a todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros evidentemente pues liberarnos de reconocer que somos nosotros los responsables de ese estado. A mí me conviene más aprender que soy el responsable de ese estado. Me conviene mucho más porque si he caído en un estado, ¿sí? En el que yo sé que es enfermizo y que yo sé que no me conviene, bueno, pues entonces lo puedo cambiar. Ajá. Hay que tener el valor, la voluntad de poderlo hacer, de querer hacerlo inclusive, ¿sí? Para cambiar ese estado emocional, pues es evidente que tengo que cambiar la razón o la interpretación o la manera de ver que me llevó a ese estado que curiosamente ahora quiero deshacer. Entonces, nos hace ver el curso, ¿sí? Que muchas veces hemos tenido una actitud incongruente,
con nosotros mismos, ¿sí? Porque por un lado, le damos vida a lo que después queremos matar. La verdad es que eso es incongruente. Darle vida a algo que después queremos matar, queremos deshacer. Entonces, en este curso nos hacemos ver todos de que para qué le damos vida a un resentimiento, para qué le damos vida a un estado emocional complicado para después pedir o querer deshacerlo o que alguien venga y lo deshaga. Si alguien lo puso, si alguien nos hizo sentir así, bueno, pues ese alguien u otro alguien, pues que nos ponga en otro estado o que nos libere de ese estado. Entonces, yo prefiero aprender que en este tema de regla para la toma de las decisiones, es una serie de consejitos que vamos a ver para que nosotros, cada uno de nosotros, aprenda a tomar las decisiones correctas en su vida. Y la primera, yo diría, y la única decisión correcta que puedo yo tomar en mi vida es precisamente la de aprender y saber y practicar, ¿sí? Eh, eh, el amor propio, la paz personal, la dignidad personal, la valía personal, la confianza personal, ¿sí? El ánimo personal. Yo prefiero entender que eso está en mis manos y que no está en manos de nadie más. Si en un momento yo lo entregué a algo o a alguien, yo creo que sería muy conveniente considerar quitarle a eso o a esas personas el poder que le di sobre mi vida emocional. Entonces, vamos a comenzar o vamos a continuar recordando que cada uno de nosotros tiene poder sobre, es el líder sobre sus decisiones, que es importante. Ujú. Y, y nadie más. El liderazgo sobre mi vida lo asumo yo, ya no se lo voy a dar a nadie más. Bueno, en ese sentido, sí, vamos a ir entendiendo también en el transcurso de esto, ¿sí? Que tenemos, y ya en una ocasión había yo hecho un trabajo, ¿sí? Al respecto, y con mucho gusto lo voy a volver a compartir eh, en su momento, ¿sí? Que tenemos, lamentablemente, los seres humanos, un problema de significados tremendo y tremendamente grave, ¿sí? Insisto, problema de significados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que tenemos un problema de significado? Ese trabajo, ese audio lo titulé El problema de los significados. Y aquí vamos aprendiendo que una de las cosas o uno de los problemas, a manera de ejemplo, uno de los problemas que necesitamos aprender a reconocer que tenemos para poderlo resolver, pues es el significado, y ya lo había dicho en otro trabajo, el significado, el poder, el valor, la realidad que le hemos dado a situaciones y que le hemos dado a personas eh, sobre de nosotros mismos, ¿sí? Tú date cuenta, ¿sí? El significado que le has dado, ¿sí? A las regalías de tu trabajo, el significado que le has dado a ciertas personas con las que te relacionas, el significado que le has dado a las cosas, ¿sí? Y, y lamentablemente, a través del tiempo, por haberle dado significado a eso, no nos dimos cuenta o realmente no queremos reconocer o poner los piecitos sobre la tierra, ¿m? Y reconocer que hemos aprendido, estoy hablando de una mala educación al respecto, que hemos aprendido a darle significado, ¿sí? A algo que, que en su existir, en su manifestación, es tremendamente inestable. Tú le seguirías dando significado a algo que está y luego no está, que dice y luego no dice.
Y así es este mundo tangible, ¿sí? Todo lo que hemos construido aquí, ajá, que se deriva de un pensar, todo lo que estás mirando aquí alrededor, todo la manera como yo me vestía ahora, ¿sí? La manera, las cosas de las que yo estoy platicando, todo, sin excepción, debió haber sido pensado primero. Entonces, esto quiere decir, ya lo dije en otro corte, sí, que el pensamiento tiene un efecto, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo en este momento es el efecto de una manera de pensar. Entonces, le hemos dado un significado, ¿sí? A tantas cosas que en su manifestación no son estables, y si no son estables, pues obviamente son finitas, no son eternas. Ujú. Y luego uno se llega a preguntar, ¿cómo es que le dimos significado? ¿Sí? A todo esto que se mueve constantemente, repito, que está y que no está, que dice y luego que no dice. ¿Cómo es posible que le dimos significado a esto en la creencia o la razón, sí, de lo que nos iba a dar? Tenemos generaciones y generaciones pensando y practicando el pensamiento, la creencia de que las cosas son significativas por lo que nos dan. ¿Y qué nos dan? Nos dan cosas materiales, sí, pero sobre todo nos dan cosas emocionales. Decimos que nos dan tranquilidad, decimos que las personas nos dan amor, nos dan paz, las cosas, nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir cómodos, nos hacen sentir en confianza, nos hacen. Y para que nos hagan, nosotros lo controlamos, lo dirigimos, expresamos nuestras razones sobre de eso, de cómo tiene todo aquello que comportarse. Entonces, uno de los grandes problemas que vamos a tratar aquí de resolver, ujú, es el quitarle o reducirle un poquito el significado, el poder, el valor y la realidad, ¿sí? Que le hemos dado a todas estas cosas que nos acompañan en la vida, que evidentemente son útiles, y también a las personas que nos acompañan en nuestra vida. Vamos a hablar ampliamente de darle calidad a nuestras relaciones, primero con nosotros mismos y luego con las personas y luego con las cosas. Y dentro de esa dinámica, sí, de solución, tenemos que entender muy bien, sí, primero, sí, que le hemos dado significado a estas arenas movedizas, como lo he dicho yo en otras ocasiones, sí. Y ese es un gran problema porque entonces nuestra vida aquí evidentemente que no es estable. Ujú. Y no puede ser estable mientras le asignemos a las personas y a las cosas, mientras les asignemos esa responsabilidad. Y entonces, quitarles ese poder, reducirles esa responsabilidad, es una de las mejores cosas, aprenderlo a hacer, que vamos a hacer en este curso o que estamos haciendo en este curso de Milagros. Aprender a quitarle ese significado por la creencia de lo que nos dan. Una silla no nos puede dar paz. El desempeño en nuestras labores de todos los días, ¿sí? Decimos que nos da paz. Una persona no, eh, aquí en un curso de milagros no me puede hacer sentir bien. Hace ratito había yo dicho, pues que esto es el resultado de una decisión, no de una situación. Es el resultado de una decisión, no de una situación. Entonces, cambiar, como decimos comúnmente, cambiar la interpretación, cambiar el chip, aquí adentro, sí, probablemente a algunos nos lleve un ratito. Ahora bien, si vamos a aprender a quitarle ese poder, ese valor y realidad
a las personas, a la conducta de las personas, a cómo se manifiestan esas personas, cómo se relacionan esas personas con nosotros. Y si le vamos a quitar ese poder y ese valor, ese significado a las cosas, esto no quiere decir que en un curso de milagros vamos a aprender a despreciar todo lo que hemos hecho en la vida, ¿sí? Esto no quiere decir, ajá, que, que, que por quitarle el significado a esta casa donde estoy, ¿sí? Que por quitarle la importancia a esto, su valor y su realidad, pues ahora implique que esto lo voy a despreciar. El conocimiento que he ganado a través de los años, ¿sí? Eh, lo voy a despreciar. La educación que he tenido a través de los años, la voy a despreciar. En este momento yo me encuentro tratando de certificarme en literatura, sociedad, religión y arqueología bíblicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y evidentemente no lo voy a despreciar. Ajá. Eh, la familia que hemos creado, ¿sí? En la que nos desempeñamos, el comportamiento de cada persona allí, tampoco lo voy a despreciar. Nuestro sistema de comunicación, ¿me entiendes? Ahorita estoy utilizando un sistema de comunicación y todo lo que se necesita para poderme comunicar contigo, ¿sí? Entonces, evidentemente soy comunicador, entonces no lo voy a despreciar, no voy a despreciar las cosas tangibles, ¿sí? No voy a despreciar el dinero o la regalía, lo que resulta de un trabajo, ¿sí? No voy a despreciar tampoco a las personas, ¿sí? No les voy a quitar ese significado. O sea, un curso de milagros no me manda a mi vida a la selva. Un curso de milagros, por favor, también que se entienda, porque lamentablemente lo he visto a través de 30 años de participar y de investigar cómo le puedo dar calidad a mi actitud docente y también a mi actitud como alumno, ¿no? Entonces, un curso de milagros que se entienda muy bien, ¿sí? No me lleva al desprecio de este mundo, porque yo he visto que muchos llegan a despreciar este mundo, no a disfrutar. Ya estoy aquí, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice lo que quería yo hacer. Eh, Evidentemente es el resultado de mi manera de ver las cosas, mi manera de creer lo que necesito aquí. Y de alguna manera voy a aprender a darle su lugar, porque no he aprendido o no había yo aprendido a darle su lugar, el lugar correcto a las personas y a las cosas. Entonces un curso de milagros no me lleva a la selva, ¿sí? Y no me dice que yo desprecie todo lo que vivo yo aquí, no me dice que yo lo minimice, ¿sí? No me está diciendo que por ser parte de un mundo en el que ya no quiero vivir, pues, un curso de milagros no me lleva, ¿sí? A, a no comprarme ropa y a no comprarme la ropa que yo quisiera, ¿sí? Entonces, a no tener las cosas que uno quiere. Simple y sencillamente, el significado que le voy a dar a eso va a ser diferente. Ujú. Y, sí, esto es importante. Y eso me coloca en una actitud de relación con las cosas mucho más sana, ¿sí? A veces mi relación con las cosas, a nuestra relación con las cosas es muy enfermiza porque no nos dan lo que queremos que nos den, dado el significado que le di. Entonces, si dado el significado que le di, le exijo que me dé lo que eso no me puede dar, no, pues estoy en problemas con mi relación, con esas cosas o con esas personas. Y como dice este curso una y otra vez, pues eso no tiene por qué ser así. Ajá. Y lo podemos cambiar entonces. Para mí este problema de los significados es un tema muy interesante nos pone los piececitos en la tierra, ¿sí? Y, y yo juzgaría que es un muy buen aspecto con los que hay que iniciar,
nuestro proceso de cambiar nuestra manera de ver y cambiar la interpretación que tenemos de eso. De momento hay que reconocer que tenemos un tremendo problema de significados que le hemos dado a las cosas. Y ahí es donde el curso muchas veces nos enseña a considerar y nos enseña el por qué hay que considerar, por qué hay que dejar de considerar, el por qué le hemos dado significado, pero a lo que no lo tiene. ¿Y cómo le podemos dar significado, sí, a algo que no me puede dar vida o no me puede dar la vida que yo desee, aunque yo juzgue que sí? Yo puedo decir, lo vuelvo a insistir, ¿sí? Y insisto que esto es parte de un tema muy extenso, y puedo decir que mi trabajo o las regalías de mi trabajo me han dado el estilo de vida que yo he querido, que la familia que tengo me ha dado el estilo de vida que yo he querido, que el lugar en donde vivo me ha dado el estilo de vida que yo he querido, que las actitudes de las personas me han dado los momentos que yo he querido. Ellos no, pero mientras crea que sí, pues obviamente estoy jugando en arenas movedizas y de todas maneras, como dan y luego no dan, estoy en peligro yo de extinción. No las cosas, sino yo estoy en peligro de extinción. Entonces, ¿a qué sí? ¿A qué sí entonces le voy a dar significado? ¿Qué sí merece mi atención? ¿Por qué sí merece uno vivir aquí o donde sea? ¿Por qué cosas sí vale la pena entonces entregar esta confianza? ¿A qué? Y siempre este curso nos va a ayudar a entender que finalmente es a una manera de ver que nos lleve entonces a una manera de sentir prolongada, ya no voy a decir eterna, sino prolongada y con un estado de expresión tan fuerte que nada lo pueda mermar. Y eso solamente lo da el pensamiento de esa manera de ver o de esa visión o el pensamiento de esa interpretación. Esa manera de ver no forma parte de este mundo, ajá, de este mundo material, forma parte de nuestra vida interior, pero que no reconocemos. A lo que sí le vamos a dar significado, repito, es a una manera de ver que nos lleve a una manera de sentir tan poderosa que ninguna cosa la pueda reducir. Y eso nos hace muy, muy, muy poderosos. Estoy hablando de una expresión de paz, que nada ni nadie nos lo pueda quitar, una expresión de amor, que nada ni nadie nos lo pueda quitar. Estoy hablando de de una manera de pensar, ajá, y obviamente de sentir, que nos va a equilibrar sobre, sobre muchas cosas. Voy a tomar como ejemplo, ¿sí? Una actitud que muchos de nosotros reconocemos, pues tal vez como estoica, ¿no? Y me quiero referir a ciertos acontecimientos bíblicos. Y por ejemplo, en el caso de un Jesús de Nazaret, por ejemplo, y obviamente en su experiencia que le llaman Calvario, en el momento en el que Jesús fue apresado y evidentemente acusado y después crucificado. Eso duró horas. Entonces, de alguna manera, Jesús mostró en todo momento lo que podemos juzgar, se dice por ahí, eh, podemos juzgar que tomó una actitud literalmente y magníficamente de paz, paz y serenidad, como la expresión de un poder que ni eso
se lo podía quitar. Entonces, muchos de nosotros quisiéramos en realidad tener, vivir este poder, esta paz, esta fuerza, ¿sí? Y el pensamiento que la procura es, o la manera de ver o la visión que lo procura, es lo que merece nuestra atención, lo que merece el poder, nuestro poder, lo que merece darle significado. Entonces, el significado que le hemos dado a las cosas eh, está equivocado y el significado que le deberíamos dar a esa manera de ver sería lo correcto. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender aquí es a colocar nuestra atención y a colocar nuestro poder de atención y poner eh, ese significado, darle significado a esta manera de ver, no a lo que está aquí afuera. Esto, insisto, esto no es una invitación a que tú desprecies lo que con tanto cariño, probablemente con tanto empeño, has construido en tu vida. Esto no es cuestión de menospreciar lo que hemos hecho para ganarnos un puesto en la oficina, menospreciar lo que hemos hecho para hacernos de algo, ¿no? Un dinero, un coche, una casa, una relación. Esto no se trata de menospreciar esto, ¿no? Este no se trata de despojarse del cabello. Bueno, a mí ya me pasa por manera natural, ¿verdad? Pero no se trata de despreciarnos a nosotros mismos o de despreciar el mundo. Aquí vamos a entender, ¿sí? Que vivir aquí, que una de las razones por las que estamos aquí es precisamente para aprender a vivir aquí. Y si aprendemos a vivir aquí, podemos aprender a vivir en todos lados. Entonces, más nos vale ujú, que aprendamos entonces a fijar la meta ujú, de resolver este tremendo problema de significados que tenemos. Ajá. Y y precisamente por darle significado a eso, ¿sí? Estamos muchas veces o nos colocamos muchas veces en serios problemas. Además de darle significado, ¿sí? A todas estas cosas que están aquí afuera, ¿sí? Eh, que están y no están, ¿sí? A raíz de habernos entregado, irnos de bruces sobre el mundo. Ujú. Y cuando el mundo no nos responde, las personas no nos responden, ¿sí? Ocurre dentro de nosotros, repito, por decisión. Elaboramos o expresamos dentro de nosotros una experiencia, lo vuelvo a repetir, que no forma parte de nosotros tal como Dios nos creó. El celo, la envidia, la tristeza, la culpa, el odio, el rencor, la insatisfacción, la molestia. Y también a estas cosas internas le hemos dado un poder, un valor, una realidad de expresión, un significado, ¿sí? Que nunca debimos de aprender a dárselo. ¿Cómo es posible, sí? Que una tristeza, que una depresión, que una culpa sea tan algo que acaba con nosotros, tenga sus razones de acabar con nosotros. ¿Cómo es posible que algo que ha sido, que algo que ha exterminado a la sociedad, siga teniendo tanta importancia para nosotros junto con sus razones? Entonces es hora ya de aprender, ¿sí? A darle un significado a una manera de ver totalmente diferente que nos lleve a darle significado a la expresión del amor propio, de la dignidad, de la valía, de la confianza por nosotros mismos, de la entereza, ¿sí? De esa paz. Y que literalmente a través de las generaciones habíamos aprendido a no hacer esto, pero es hora de aprender a hacer esto. Cuando hablo
del significado que le hemos dado a la depresión, sobre todo. Y tú sabes muy bien que todos juntos, yo también, de repente yo también me veo como una persona que se deprime y se preocupa y se muestra ansiosa. Y mientras esté yo viviendo esa experiencia, al menos yo ya sé que mientras esté ahí, por los minutos que esté ahí, o los días que esté ahí, o el tiempo que yo esté ahí, yo ya sé que le estoy poniendo demasiada atención a algo que está teniendo el poder de terminar conmigo, de terminar conmigo, y yo obviamente de fracasar en todo lo que me quiero proponer, inclusive en su solución. Entonces, el hecho de resolver y de cambiar el significado, ¿sí? De dirigir mi atención a una manera de ver que lo deshace o lo reduce, pues es la cosa más importante que creo que pueda yo hacer en mi vida. Para que entonces, en lugar de intentar poner atención en terminar conmigo, mejor ahora voy a aprender a intentar regresar a la vida o al correcto momento que quiero yo tener en ese momento para que la toma de decisiones a raíz de ahí sea mucho mejor y el problema de la clase que sea pueda ser resuelto. El principal ya está siendo resuelto. Dejarle de dar significado a estos sentimientos y a estos pensamientos dentro de nosotros que no se los debía haber dado. Esto también me lleva a tener presente, sí, otro comentario que les había yo hecho, sí, y que tiene que ver también con el apego a eso, sí, el apego a las razones para vivir una tristeza o sentirse triste, el apego a las razones para sentir incomodidad, el apego a las razones para sentir culpa, el apego a las razones para echar culpa, el apego a las razones para hacer al mundo responsable de mi tristeza, de mi incomodidad, de mi insatisfacción. Cuando uno, ya lo había dicho en otro corte, cuando uno repite esta actitud psicológica tan enfermiza, uno se apega a ella y lo repite tantas veces que cree que no hay otra. Entonces, evidentemente nos ponemos en una situación de pedir auxilio y de pedir el milagro. Entonces, estamos en un curso de milagros porque evidentemente estamos pidiendo un milagro. Pero una cosa es pedir un milagro y otra cosa es parte de la expresión de ese milagro. Son dos cosas totalmente diferentes y a nosotros nos han enseñado a pedir los milagros, pero no nos han enseñado, ¿sí?, a ser parte de ese milagro. Entonces, hay que tener muy presente, ¿m?, que uno de los objetivos, una de las metas que nosotros nos queremos tal vez imponer es reducirle el poder, el valor y la realidad que le hemos dado a muchas cosas que nos rodean por la creencia de lo que nos dan o de lo que nos hace sentir y dárselo, dirigírselo, ¿sí?, a una manera de ver muy diferente y que nos lleva entonces a la expresión sentimental en la que queremos permanecer. Hay muchas personas que dicen, ay, cómo quisiera vivir en paz. Hay mucha gente que dice, cómo quisiera vivir en paz. Y vivir en paz no quiere decir vivir un ratito en paz, sino vivir en paz es vivir eternamente en paz. Y el curso realmente, la práctica de los principios realmente ofrece esa posibilidad. Pero cada uno de nosotros necesita aprender a que eso sea vivible. Y eso es lo que nos vamos a proponer hacer. Entonces, resolver nuestro problema de significados aquí es algo que probablemente nos lleve un rato, largo o corto, según nuestro empeño, según nuestro interés. Entonces, insisto, parte de lo que vamos a resolver, pues, es ese deshacimiento que dice el curso, ¿sí? El deshacimiento de esto que nos hemos acostumbrado a sentir y a defender con esas razones. Hay que recordar aquí muy bien que una depresión, por ejemplo,
una sensación de ansiedad, pues es el resultado solamente de creer que me falta algo que evidentemente yo no tengo. ¿Ah? Ponte a pensar, tristeza, insatisfacción, enojo, ira, depresión, preocupación, pues todas esas expresiones de malestar, de un mal sentir, pues es el resultado solamente de creer que me falta algo, pues que no tengo y que evidentemente el mundo, según esto, no me lo ha dado. Entonces, aquí aprendemos en este curso a considerar algo fascinante. Sí, nos vamos dando cuenta poco a poco que nosotros no carecemos de nada. Y cualquiera que sabe expresar su paz, cualquiera que sabe expresar su alegría, cualquiera que sabe expresar su amor propio, la verdad es que todo le va a llegar por añadidura. Entonces no le puede faltar nada, ni de formas, ni cosas tangibles, ni de contenidos, precisamente porque lo está viviendo. Entonces ahí uno llega a entender lo que tanto se ha dicho, ¿sí? Pero ahora no se queda solamente en el dicho, ahora se va a vivir. Primero son estas expresiones de bienestar que merecen toda nuestra atención, toda nuestra procuración y todo nuestro significado. Y mientras, y mientras toda mi energía esté puesta ahí, en la expresión de eso y en la manutención de eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Y tener el poder, como lo dije hace ratito, de que nada ni nadie nos lo pueda reducir o quitar. Ese es un poder que Dios le dio a su Hijo. Por eso su Hijo, tal como Dios lo creó, es indestructible. Entonces, insisto, sí, esa ansiedad y esa depresión que están muy presentes en el mundo, sí, como resultado también de la ignorancia de estas cosas y de la falta de práctica de estas cosas, sí, resultan de sentir y de creer, sí, en cosas que yo no tengo. Pero el curso me recuerda que lo principal sí lo tengo, solamente, sí, que no lo quiero ver. Eh, si tú te has dado cuenta, sí, yo creo que sí. Hay muchas películas en la pantalla grande. Bueno, ahora ya no hay mucho de pantalla grande. Ahora ya en todo tu sistema de comunicación puedes ver toda clase de películas. Pero de repente en algunas de ellas yo me he dado cuenta que, que en la película de repente hay diálogos muy sorprendentes. Y luego esas películas son inclusive para niños. Y entonces, el otro día me estaba dando cuenta, ¿sí? Estaba estaba una niña con sus hermanitos, estaban este, en un campo, ¿sí? Y, y obviamente estaban en medio de una misión. Entonces, de repente la más chiquita de ellos voltea hacia el campo, ajá, y de repente ve a un ser que ya conocía todos, ¿sí? Y que en otra ocasión había sido su salvador de ciertas circunstancias. Y entonces de repente la niña voltea hacia el campo, ¿m? Y lo ve. Fue como una aparición. Entonces lo ve, se alegra y entonces dice, ¡ay, fulanito! ¿No? Le llama por su nombre, ¿no? Pero de repente le dice a los demás, ya vieron, ahí está tal ángel, tal ser, pero voltean los demás y no lo ven, no lo ven por ningún lado. Y entonces su hermanita les dice, no lo ven porque no lo quieren ver. Fíjate, no lo ven porque no lo quieren ver. Entonces, aquí es tan importante que en un curso de milagros aprendamos a ver lo que sí queremos ver. Y lo que sí queremos ver, sí, es alegría, es paz, es ánimo, es fortaleza, no depresión, no tristeza,
y no insatisfacción. Si eso está, si eso se ve, si eso se vive, es porque hemos querido que eso ahí esté. ¿Cuánto quieres tú? ¿Cuántas cosas quieres tú ver? ¿Y cuánto estás decidido tú a ver? En este momento voy a hacer un corte, ujú, y voy a tener que dividir esta conversación en los temas que he preparado aquí. Bueno, pues ya me extendí un poquito, que te he preparado. Lo voy a dividir y voy a hacer una segunda parte de esta sección y te la voy enviando en el ánimo de que participes con todos nosotros en los nuevos cursos de la práctica mental, aplicación y práctica mental. Nuevamente soy Jorge Mares y aquí te espero en clase. Muchísimas gracias.